Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este día, martes 5 de mayo de 2020. Muchas gracias nuevamente a Yo Soy Médico 17 que nos presta su plataforma para transmitir completamente en vivo. En este momento tuvimos un problema de conexión con el Facebook Live de Yo Soy Médico 17. No obstante, en unos segundos más haremos esta conexión. Les recuerdo que esta semana tendremos unos temas increíbles. El día de mañana tendremos un foro como cada miércoles. En este caso hablaremos de qué pasa, qué va a pasar si esta enfermedad se queda con los congresos médicos, por ejemplo, que hoy en día se suspendieron muchos congresos. ¿Qué pasa si se recupera esto a fin de año? Sería un caos porque no podríamos congresos en un par de meses lo que se debió haber desarrollado en 6. Si esto se queda, los congresos cambiarán de formato a híbridos. Esto es una parte física y otra parte virtual. ¿Qué pasa con las asambleas que se llevan a cabo en estos congresos médicos? Además, los proveedores de insumos médicos, la industria farmacéutica, que es un momento que utilizan para tener cercanía, lanzamiento de productos, etcétera. Por supuesto, el tema de lo que afectaría el tema de los centros de convenciones, el tema de hotelería, el tema de viajes, de vuelos, transportación, espectáculos y en general toda aquella, todo lo que podría afectar esta situación. Entonces, eso lo tendremos el día de mañana. Tenemos invitados al doctor Lázaro Carnas, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Tenemos invitados a Itzel Valero de Grupo BTC, es una organizadora de congresos médicos especialmente. Contaremos también con la presencia de Julio Herrera, él es proveedor de insumos médicos, su compañía Ergom, equipos, ultrasonidos, etcétera. Saber su punto de vista es importante. Y por supuesto, la grandiosa presencia de nuestro querido amigo, el doctor Sergio Quintero Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia, quien ha trabajado mucho el tema de los webinars, etcétera, pero que aún así para ellos es importante, para toda la comunidad es importante. Pues no solamente la parte académica, en un congreso juegan muchos más factores. La parte social es un momento indispensable para podernos reunir con nuestros amigos, las generaciones, etcétera. Entonces, por supuesto que yo los invito a que nos acompañen el día de mañana a este foro. El día jueves tendremos a la doctora a la doctora Cristina González. Ella es doctora especialista, un máster en calidad por el Tecnológico de Monterrey y por supuesto con ella veremos es una experta en materia de farmacología, veremos el tema e importancia de las interacciones medicamentosas, entre medicamentos, medicamento-alimento, aquellas medicaciones que generan un daño hepático, un daño renal y por supuesto las interacciones, cómo controlarlas, todos los avances que se han generado en sistemas informáticos que permiten tener una mejor medicación para los hospitales. El día viernes tendremos a la doctora Bernadette Casillas. Ella es médico anestesiólogo por la Universidad de Nueva York y por la Universidad de Guadalajara, y ella nos hablará de las situaciones que están viviendo los médicos, particularmente en la parte emocional, que es un punto de vista que no hay que perder, que no podemos dejar de perder de vista y que es sumamente valioso. El día de hoy tenemos a
a nuestra invitada que se está conectando. Me comentaba que tenía por ahí un inconveniente y espero que ya esté conectada, pero parece que no. Vamos a ver en este momento qué pasa. A ver, bueno, sin embargo, lo que se conecta, bueno, ese es el programa de esta semana. La siguiente semana tendremos un foro también muy interesante y tiene que ver con todas las tecnologías que tenemos, que tiene acceso o que ha tenido que tener acceso el profesional de la salud. Hoy en día, hasta antes de esta emergencia sanitaria, teníamos solamente el mecanismo de consulta médica, la telemedicina, acuérdense que tiene como finalidad o se creó para poder proporcionar atención médica de especialidad a aquellas personas que por el lugar donde viven no tienen acceso a este tipo de asesoría, de asistencia médica. Luego entonces la telemedicina es un mecanismo donde está un médico físicamente con el paciente y hace una interconsulta a través de tecnología con un especialista, pero siempre hay un médico presente. Hoy en día tendremos que romper con estos formatos porque tendríamos que romper con estos formatos porque hoy no podemos, estamos haciendo consultas de esta naturaleza, pero sin la presencia física. Luego entonces, pues tiene todo un tema legal, el tema de poder realizar una prescripción incluso sin tener físicamente al paciente. Entonces es todo un tema, no obstante, son todas las herramientas que tenemos a disposición, qué se queda, qué no se queda. Podemos también realizar un tema híbrido, una consulta presencial y además una consulta no presencial. Entonces, bueno, es un tema que tenemos que será el objeto del siguiente foro, el próximo lunes. Vamos a ver si ya se nos conectó la licenciada Erika. Parece que no. Parece que no. Bueno, no obstante, yo con mucho gusto le vamos a ayudar a iniciar. A ver, vamos a... Bueno, ya la voy presentando y voy realizando con mucho gusto, le voy apoyando. La licenciada, a quien vamos a tener en este momento es la licenciada Erika Ortega. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara, es maestra en Derecho Constitucional, es profesora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y actualmente es doctorante en Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara. Ella nos hablará del tema relacionado con los derechos de los pacientes en relación con y los derechos de los médicos. Bueno, en lo que ella se conecta, quiero comentarle, con mucho gusto le empezaré a ayudar, uno de los temas que más ha causado polémica en las últimas semanas a raíz de esta emergencia. Ha sido, por supuesto, la inquietud de muchos médicos en relación a qué pasa. Por una parte, tengo la vocación absoluta de atender a mis pacientes, me debo a ellos, dado que la medicina es una profesión de vocación y lo hago. Sin embargo, versus un tema que también muy válido, ¿qué pasa si no cuento con mi equipo de protección personal indispensable para poder realizar esta atención médica? Esto, por supuesto, llega a ocasionar grandes incertidumbres y me refiero a estas incertidumbres como lo que estar entre la disyuntiva entre atiendo a un paciente o no lo atiendo. Y por supuesto entra por una parte un conflicto ético, moral, y por supuesto que es cuando existen estas incertidumbres que nacen personas que llegan a lucrar con los profesionales de la salud. Por ahí nos encontramos con una página que ofrecía el tema de una gestión legal para la suspensión laboral. La suspensión de la relación laboral tendría implícito el dejar momentáneamente de ir a trabajar
y retomar el tema del trabajo una vez pasando la emergencia sanitaria. Esto pues es absolutamente falso. Hoy en día no tengo conocimiento de un solo caso en donde se haya otorgado una suspensión, ninguna suspensión laboral. Y nos está comentando Erika que ya entró, pero no sé, la busco aquí como Erika y no aparece ninguna Erika. Bueno, entonces les comentaba en lo que sigue conectando la licenciada Erika, que hoy en día no he encontrado una sola resolución donde se establezca que existe una suspensión en la relación laboral para los profesionales de la salud. Entonces, cualquier trámite que hayan hecho en ese sentido, por supuesto que no tiene ningún fundamento, ninguna función. Además, otra de las situaciones que sí se han presentado es el relacionado con los amparos. A ver, ya tengo aquí a la licenciada Erika, me dice que me está viendo, pero pues yo no la veo. A ver, les voy a interrumpir un segundo para de una vez conectarme con ella. Pues no, la sigo sin... Veo una Xperia X51, pudiera ser. A ver, le voy a pedir a Erika que me ayude a escribir en el chat para que yo pueda identificar cómo está dada de alta y ya podamos continuar con su participación. Aparece como Hooks, por eso no la encontraba. Exacto, ya la tenemos aquí a la licenciada Erika. Vamos a ascender a panelista y de panelista vamos a hacerla. Ya tenemos aquí a Licenciada, ya la vimos. Licenciada Erika, ¿ya nos escucha? Perdón. Ahí está. Licenciada Erika, ya la vemos, ¿nos escucha, licenciada Erika? Ya la tenemos ahí en línea. Licenciada Erika, la escuchamos. ¿Nos puede hablar, por favor? ¿Sí me escucha? Ya, perfectamente, nomás no la vemos. Del lado izquierdo tiene una... Actívela, por favor. Sí, el estar de video. Sí. Ok. Yo lo puedo activar porque no me deja. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. Ya la estamos viendo ahora sí. En la parte de abajo viene compartir pantalla. La dejamos con la licenciada Erika y continuamos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Perdón, ¿en dónde comparto pantalla? En la parte de abajo viene un botón verde que dice compartir pantalla. ¿Le puede seleccionar ahí? Y ya va a aparecer su pantalla, por favor. Ya. ¿Ya ve? Sí. Gracias. Muy bien, buenas noches. Bueno, el tema que es que no me lo pidieron. Yo sugerí que fuera este tema de derechos de los médicos y de los pacientes. Bueno, primero que nada, quiero agradecer al licenciado Abraham por invitarme y quiero platicar un poquito la experiencia y por qué derechos de los médicos y los pacientes, siendo que son quizá temas muy
comentados o temas que todo el tiempo estamos reiterando. Sin embargo, estimo muy importante que en este momento no solo demos un repaso, sino que estamos en una situación en donde las personas somos individuos. En mi caso, pues soy abogada, en su caso, muchos de ustedes médicos, muchos profesionales de la salud, y de alguna manera unos derechos pudiera estimarse que están siendo estimados más importantes que otros. Me ha tocado creo que es fortuna de que muchos ya amigos, ¿no? El gremio médico me han estado consultando, me han estado llamando para pedirme información respecto a los derechos, a sus derechos específicamente, pero también me ha tocado la oportunidad de prestar un servicio en la Universidad de Guadalajara dando servicios en un call center. Y bueno, estoy viendo la otra parte de los usuarios de los servicios de salud, quienes también me están pidiendo asesoría respecto a lo que se está suscitando. Por eso es que me pareció muy oportuno comenzar comenzar esa plática con esta pequeña introducción, pero también algo importante y fundamental es no perder de vista que los derechos de los médicos y de los pacientes no son solamente los decálogos, hay algunos otros, y tampoco podemos perder de vista que el derecho es una cuestión de interpretación. Si bien tenemos diferentes documentos que nos hablan de los derechos, pues esto es una materia de interpretación. Vamos a comenzar y déjenme ver por qué no comienza. La tecnología se estrena, ¿verdad? Pero no avanza mi presentación. Voy a ver qué pasa. Ok, aquí está. Tenemos que a partir del 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara este brote y, bueno, se identifica por primera vez en diciembre del 2009 en China, como todos sabemos. Sin embargo, bueno, la propia Organización Mundial de la Salud establece que el derecho internacional de los derechos humanos garantiza que todas las personas deben disfrutar del derecho al más alto nivel posible de salud. En este caso, obliga a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para prevenir las amenazas a la salud pública y brindar atención médica a quien necesite. Esto fue una situación, creo que nadie estábamos preparados, ni como individuos, ni como profesionales, estábamos preparados para esta situación. Si bien hay muchos protocolos, si bien la vigilancia epidemiológica ha hecho su trabajo, sin embargo, bueno, pues nadie nos preparó para esta situación y si se están tomando algunas medidas, se están tomando decisiones en la práctica, ¿no? Ya teniendo las cuestiones de la pandemia aquí, pues se tienen que tomar decisiones como se van presentando. También nos dicen que las normas de derechos humanos reconocen en el contexto que las amenazas a salud pública y emergencias públicas que pongan en peligro, perdón, la vida de una nación, hay algunas restricciones y algunos derechos se pueden justificar siempre y cuando exista una base legal para esa justificación. Es decir, que para cualquier situación vamos a necesitar una justificación y volvemos a este principio que los abogados nos gusta mucho y creo que todos de manera reiterada se los han comentado, y es que el desconocimiento de la ley no nos va a eximir de una responsabilidad. El Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo emite el acuerdo por el que se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia derivada de este virus. Y bueno, se dictan algunas medidas y una de las medidas que ha generado o ha causado mucha controversia es justo esta 5, que dice que el resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo, puerperio inmediato, con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión, insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial.
el personal esencial de interés público podrá de manera voluntaria presentarse a laborar. Y bueno, les comento por qué estas 5, porque es muy específico y muy claro el apartado y bueno, muchos de los profesionales de la salud se encuentran en esta situación. Algunos me han llamado y me han dicho que ellos están en esta situación, sin embargo, se están presentando de manera voluntaria partiendo de esta excepción de que si ellos quieren hacerlo, pueden hacerlo. Sin embargo, bueno, también tengo la experiencia de un médico que me habló y me dijo, es que yo estaba a medio turno y solamente me salí porque estoy muy asustado y ya no quiero regresar. Lo que sí me preocupó mucho fue que me dijo, ya no voy a regresar, pero después podemos demandar laboralmente por despido injustificado y yo pensé, bueno, ¿por qué vamos a demandar un despido injustificado si él se está yendo? Además, le comenté que esto se podía también interpretar como un abandono de paciente porque no estaba, él estaba en funciones y bueno, estaba tomando una decisión en base al miedo, sí, un miedo muy comprensible, pero creo que estaba dejando muchas situaciones inconclusas en su trabajo. Tenemos este pacto muy interesante que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es firmado por nuestro país y bueno, este pacto nos dice que los gobiernos deben garantizar que las medidas de respuesta al COVID no apunten directamente o discriminen a los grupos, perdón, a grupos religiosos o étnicos en particular y que las respuestas sean inclusivas y respeten los derechos de los grupos marginados. Vamos a platicar un poquito de esto cuando los veamos por punto, porque estimo que un gran problema que se está suscitando es justamente este hecho de la discriminación, no solo para los pacientes, sino estamos viendo desafortunadamente la discriminación al propio gremio médico. Y bueno, otro de estos serios problemas es que el acceso a la salud debe de ser para todos, incluyendo el gremio médico, ¿no? Pareciera que si son médicos no tuvieran algunos derechos. Este mismo pacto nos dice que los gobiernos deberían tomar medidas para combatir el estigma y la discriminación de justamente los trabajadores de salud y que los gobiernos deberían garantizar la protección de la confidencialidad de los pacientes, incluso cuando las autoridades tomen medidas para identificar a quienes hayan estado expuestos al virus. Creo que también uno de los temas que se nos ha pasado un poco por alto porque o que hemos pasado por alto porque la protección de los datos y la confidencialidad es un aspecto que no debemos dejar de vigilar. Las personas se sienten no solo discriminadas y estigmatizadas, sino que se sienten evidenciadas. Una de las obligaciones, en este caso en nuestro país, es que se esté dando un seguimiento para vigilancia epidemiológica y se estén mandando los reportes, todos los días se están mandando reportes a Secretaría de Salud. Sin embargo, bueno, no es prudente que se haga o se dé la información de manera abierta con nombres, identificando a las personas, identificándolos con cualquier situación que los haga identificados o identificables. Entonces, vamos a... Ay, es que luego no puedo ver mi presentación. Aquí. Ok, entonces vamos a ver los derechos de los pacientes y de los profesionales de la salud, pero vamos a irnos solamente a los decálogos que tenemos identificados. Sin embargo, no quiero que pierdan de vista que, bueno, los derechos tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud y de los individuos en general se encuentran tutelados en diferentes ordenamientos legales, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos el artículo 4 constitucional, tenemos la Ley General de Salud, el artículo 51, que justamente habla de estas medidas extraordinarias. No perdamos de vista que tenemos medidas extraordinarias y por tanto se están tomando decisiones extraordinarias. Tenemos el reglamento de la Ley General en materia de prestaciones de servicios de atención médica, el capítulo 2. Tenemos los propios derechos humanos relacionados con los derechos a la protección a la salud y tenemos tratados internacionales. Son diversos ordenamientos legales que contienen diversos derechos y bueno, vamos a tratar de enfocarnos solo en el decálogo porque sí es un tema
un tema extenso. Tenemos los derechos de los médicos igual, tutelados en la Constitución Política, como profesionistas tienen derechos y se encuentran en el artículo 5º constitucional. La Ley General de Salud, no de manera explícita, pero contiene derechos de los profesionales de la salud. Tenemos el Reglamento General también en materia de prestación de atención médica. Tenemos derechos humanos que habla de igualdad ante la ley, derecho a la integridad y seguridad personal, y también, como vimos ahorita, tenemos algunos tratados internacionales. Los decálogos se emiten a partir del 2001, estos dos decálogos de los médicos y de los pacientes, después de que surge la Cruzada Nacional por la Calidad y le es encomendada a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que se creen estas cartas de derechos de los médicos y la Carta de los Derechos de los Pacientes. Nos vamos a enfocar en estos decálogos. Y bueno, el primero de los pacientes nos dice que es recibir atención médica adecuada. Estas noticias que estamos viendo las copié y viene ahí la referencia donde las tomo. Y bueno, son situaciones que han ocurrido en los países que nos preceden en esta situación. Algo importante es que nosotros estamos viendo solamente, justo ahora estamos entrando al pico, ¿no? Que mencionan los epidemiólogos, que vamos a alcanzar en los próximos 15 días el mayor porcentaje de infectados, y nosotros estamos viviendo una experiencia que otros países ya vivieron, como Italia, como España, como Estados Unidos, y bueno, ya en estos países ya están surgiendo algunos reclamos legales relacionados con la falta de atención, la negativa de atención o la atención médica inadecuada, que no es algo de lo que México va a ser omiso. También van a suceder estas cosas y de una manera natural o normal, sin estas medidas extraordinarias. Tenemos estos asuntos todos los días. Imaginen cómo se van a presentar las situaciones derivadas de lo que está sucediendo. Este primer derecho nos dice que él o la paciente tienen derecho a que la atención se le otorgue por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud, que luego nos va a llevar también a otro derecho de los médicos, como es el que tengan la capacitación, porque la capacitación que se tiene que dar ahora es una capacitación específica atendiendo justo al virus, ¿no? No es una situación con la que todos los días las personas convivan, es una situación específica, igual es una situación extraordinaria que amerita que se dé una capacitación extraordinaria. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de eso cuando estemos en los de los médicos, pero justo aquí veía esta noticia dice, las víctimas colaterales de las crisis y el duro dilema que enfrentan las familias. Está ocurriendo una situación en donde las personas también están quejándose de que se está negando a atenderlos por situaciones o comorbilidades que no tienen que ver con el coronavirus, argumentando que hay una prioridad para esta situación. Y bueno, efectivamente hay una prioridad para atender a los casos de COVID, sin embargo, sin una forma justificada no se puede negar a dar una atención. Aquí al final de las diapositivas les estoy dejando el fundamento legal por si quieren revisarlos. Vamos a ver, el segundo de los derechos es recibir trato digno y respetuoso. Él o la paciente tienen derecho a que el médico, la enfermera, el personal que le brinda atención se identifique y le otorgue un trato digno con respecto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento presente, y se haga extensivo a los familiares y acompañantes. Aquí tenemos unas versiones un poquito encontradas, puesto que ya hay reclamos relacionados con que los pacientes son ingresados a una terapia y no los vuelven a ver. Bueno, de eso se tratan justo las medidas extraordinarias. Creo que la comunidad en general
no tenemos demasiada información de qué ocurre en una terapia intensiva. Entonces, las personas, ustedes han visto que hemos visto noticias en donde ha tenido que llegar la policía, las personas de seguridad, incluso hay hospitales que ya tienen guardias porque no hay forma de detener a las personas, sintiendo que no se les está dando un trato digno y respetuoso. Sin embargo, no se trata de esto, se trata de una situación en donde deben de contener lo más que se pueda a los pacientes y que no tengan ya ningún contacto, justo para que no se siga propagando. Tenemos esta noticia que nos dice que una persona de 81 años, es un indigente, dio positivo a COVID y fue expulsado de un hospital. He tenido algunas experiencias donde van a recibir o a pedir otra incapacidad porque acaban de ser diagnosticados y el diagnóstico aparece 2 o 3 días antes y les dicen que no, porque sus síntomas aparecieron 14 días antes y entonces la incapacidad se terminó, cuando se está demostrando que el virus sigue latente. Entonces, aquí es donde hablo de las justificaciones. Sin llegar a una medicina defensiva, creo que sí, estas situaciones ameritan que en el caso de los pacientes, ese trato digno y respetuoso se traduce en una interpretación que ellos dan justo a esto de qué es digno y qué es respetuoso. Yo creo que con la claridad, con la mayor claridad que se pueda, se debe de explicar a los familiares qué es lo que está sucediendo, incluso al propio paciente, el que pueda recibir atención, el que esté en una terapia intermedia o el que esté solo con oxígeno y aislado, pero que él pueda comprender, pues sí, platicar esta situación. Otro derecho es recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Creo que también es otro de los, podemos llamarle puntos sensibles, porque definitivamente tenemos que poner en los expedientes a quién se les está brindando atención, a quién se les está brindando información. Me he encontrado con que las personas que están en terapia intensiva, que no tienen ningún contacto, les están llamando una vez al día. Y bueno, las personas están pegadas al teléfono, si bien no pueden estar en una constante comunicación, pero si hubiera alguna forma de que tengan más información, porque justo la información es su paciente va mejor, su paciente está más crítico, sin explicar a qué se refieren con está mejor o a qué se refieren con tiene una situación más crítica. Creo que pudiera existir, ayer comentaba con un epidemiólogo y comentaba que hay personal que se pudiera dedicar solamente a estar dando esta información suficiente, clara, oportuna y veraz, porque las personas necesitan escuchar qué es lo que está sucediendo con su paciente. Ok, y este derecho dice que él o la paciente, o en su caso el responsable, tienen derecho a que el médico les brinde información completa sobre su diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Dice, se exprese siempre en forma clara y comprensiva y se brinde con oportunidad. Entonces, a esto me refiero, a dar de verdad la información para que las personas tengan claridad de lo que está ocurriendo. Que nuestra experiencia como abogados, muchas de las ocasiones las personas saben cuál es la situación, sin embargo, creemos que mucho de lo que lastima es que no se les hable con información justo clara para que ellos puedan dimensionar el problema que están viviendo. Otro de los derechos es decidir libremente sobre su atención. Ahora con la guía de bioética, algo que me pareció fabuloso es que, bueno, se va a preguntar también sobre esto de la voluntad anticipada o de los, o de las, sí, de si tienen, en el caso de necesidad de ser intubados, si lo quieren o no lo requieren. Y me parece que en este sentido, cuando hablamos del tema de voluntad anticipada, yo sigo creyendo que hay una
falta de información para el personal de salud sobre estos temas. La guía lo está proponiendo de una manera clara y bueno, todos los profesionales de la salud y las instituciones deben de tener esto accesible para que las personas puedan tener la libertad de aceptar o no aceptar algún procedimiento, ellos o sus familias. Esta es una noticia muy reciente por la guía de bioética que se aprueba hace, creo que 10 días aproximadamente. Otro derecho es otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Seguimos con este tema del consentimiento. Me parece muy oportuno que se estén haciendo consentimientos específicos, porque, insisto, estamos en una situación muy específica y los consentimientos deben de ser también en ese sentido y también brindar toda la información que se tenga. Otra de las situaciones es que muchos pacientes que han tenido solamente síntomas leves o moderados que no están en hospitales están pidiendo atención vía telefónica, están pidiendo atención con médicos que sí los están atendiendo. Y bueno, esto no nos exime de hacer un expediente. En caso de, me han estado preguntando si pueden tomar o no diferentes medicamentos, manejo de antibióticos. Bueno, pues esto a mí me parece muy crítico o peligroso que vía telefónica, sin evaluar a un paciente, les estén haciendo este tipo de indicaciones. Esta fue otra noticia y se obligan a pacientes de COVID a firmar consentimiento de no resucitación cardiopulmonar. Incluso hemos visto algunas otras experiencias con consentimientos de los que nosotros hablamos, ¿no? De estos consentimientos que dicen todo y a la vez no dicen nada, pero me parece peligroso que se esté haciendo esto y más peligroso que se pueda evidenciar o que se pueda hacer público, como lo están mencionando aquí, porque pues este es un derecho, no se trata de manipular el derecho, de obligar al paciente o a la familia. Platicábamos un poquito en la introducción de este es otro derecho, ser tratado con confidencialidad. Tienen derecho a que toda su información se maneje con estricta confidencialidad, insisto. Creo que en la vorágine o en el gran problema que tenemos, estamos haciendo las cosas mucho por inercia y olvidándonos de algunas cosas que luego los abogados, por eso caemos un poquito mal a veces, estamos cuidando, ¿no? Les estamos diciendo, pues deben de tratar con confidencialidad, no estar informando, no estar pasando en redes sociales información, las caras de los pacientes, todo lo que los hace identificados o identificables. Estamos hablando de datos personales y datos sensibles, además, que deben de ser tratados de una manera muy específica. Otro de los derechos es contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Bueno, aquí con estas cuestiones de las medidas extraordinarias, definitivamente hay un problema, ¿no? Con esto de las facilidades. Sin embargo, estimo que los que están en una terapia intensiva, pues no solo cuentan con una segunda opinión, es un equipo multidisciplinario el que está opinando al respecto y bueno, las estrategias que se llevan a cabo son para que el paciente tenga la mejor atención posible. Este es otro derecho, recibir atención médica en caso de urgencias. También lo comentaba un poco porque los pacientes, independientemente de este virus que tenemos, tienen derecho a que se les siga dando atención. Se está diciendo si no tienes una urgencia no debes de asistir. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas no hay una política que diga que estas urgencias sentidas o reales ya no tengan sentido, ¿no? Que las urgencias sentidas cambien y que ya no puedan asistir a un chequeo médico por esto del COVID, por poner un ejemplo, ¿no?
Si en el caso de ellas, pues seguimos hablando de grupos vulnerables y si es un caso de urgencia, deben de ser atendidos en el lugar en el que se presente la urgencia y con los recursos que se puedan, con los recursos que se tengan, porque, insisto, bueno, esto de dar atención médica en caso de urgencias no cambió, sino que no tenemos derechos suspendidos, sino que tenemos algunas obligaciones extraordinarias, además de todas las que se tienen. Los derechos se encuentran vigentes, estos derechos que estamos viendo se encuentran vigentes, solamente le hemos sumado algunas otras situaciones por estas medidas extraordinarias. Otro derecho es contar con un expediente clínico y de verdad quiero hacer énfasis y soy reiterativa porque es importante el expediente clínico, es muy importante que se tenga. Insisto que no creo que debamos de tener una medicina defensiva o hacer un expediente a modo para decir si algo pasa voy a tener con qué protegerme, sino que es la evidencia, no solo es una evidencia médica, recuerden que el expediente clínico también nos va a ayudar en las cuestiones de investigación, nos va a servir a posteriori, nos va a servir para ver qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los que enfermaron. Toda esta cuestión de vigilancia epidemiológica, los resultados van a ser invaluables. Entonces es importante que se hagan los expedientes clínicos, además de que es un derecho de los pacientes, además de que es una forma de evidenciar lo que ustedes están haciendo, también estamos aportando a la ciencia mucha información. Y bueno, otro derecho es ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida y yo estimo que este va a ser un derecho que se va a usar mucho en los próximos meses porque, bueno, cuando las inconformidades, si ustedes ven las que están en, miren, aquí tengo esta noticia, por ejemplo, discriminación y coronavirus en México, la comisión CONAPRED ya recibió 140 denuncias, incluidas las agresiones contra personal médico. Y yo creo que estoy hablando de muy pocas, porque en realidad Derechos Humanos está recibiendo inconformidades. Vemos los amparos, tanto de los pacientes como de los médicos. Entonces, bueno, parece que esto va a estar creciendo. Y pues vamos a pasar a los derechos de los médicos. Estoy hablando de los derechos de unos y otros, pero estoy tratando de enlazar en dónde es que comulgan los unos con los otros. Este es el primero, ejercer la profesión en forma libre y sin presión de cualquier naturaleza. Y bueno, pues estamos viendo que no están trabajando sin presiones, ¿verdad? Estamos viendo muy desafortunadamente para nosotros cómo hay esta discriminación, este estigma en contra de los profesionales de la salud. Sin embargo, bueno, muy a título personal, yo quisiera comentarles, yo muy de acuerdo en su bata debe quedarse en la institución o debe quedarse guardada y no repruebo completamente cómo se están comportando. Sin embargo, bueno, sí, creo que el efecto que las personas, o creo que el mensaje que las personas entienden cuando ven a una persona con bata es que traen la infección, ¿no? Y es el miedo, insisto, este miedo muy lo amerita, ¿no? Pero indiscriminado que hay y entonces definitivamente pues su profesión no se está ejerciendo de la manera más pacífica y tenemos algunos casos muy lamentables en donde incluso han llegado a agresiones importantes físicas. Este derecho nos dice también que tienen el derecho a que se respete su juicio clínico y su libertad prescriptiva, insisto, no es que se hayan suspendido sus derechos, solamente se están agregando otros. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional. Algunos de los amparos que he estado viendo hablan sobre este derecho, hablan sobre contar con todos los recursos necesarios para poder prestar sus servicios profesionales. Y bueno, aquí otra vez volvemos a un punto en donde esto no es un tema
yo creo que novedoso para nadie, que las instituciones no cuentan con los recursos suficientes y lo que creo es que se está haciendo, creo que desde todas las trincheras, lo mejor que se puede. Sin embargo, las instalaciones, pues no todos tienen las instalaciones apropiadas, ni tampoco seguras. Si estamos hablando de hacer valer este derecho, dejarlo establecido en el propio expediente clínico. Sin embargo, bueno, pues también está la otra parte del derecho de los pacientes de recibir esta atención médica. Y tenemos, por ejemplo, esta noticia que hablan de que trabajan sin protección adecuada. Esta fue una noticia de España, ojalá tengan oportunidad de leerla, está un poquito extensa, por eso solo puse esta, pero es como el común, ¿no? De México. Tenemos muchos profesionales de la salud argumentando esto, y digo, no solo es un argumento, ¿no? Se sabe que tenemos este problema en México. Entonces, un poco, si nos fundamentamos en esto para decir que vamos a prestar atención médica o no, pues creo que todos vamos a sufrir mucho, porque creo que tenemos un problema con la infraestructura del sistema de salud de nuestro país. Otro derecho es tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional. Insisto, los amparos están basando en estos derechos que argumentan, pues no tenemos los recursos, no tenemos ni siquiera la protección idónea. Este es uno de los amparos. Una doctora ganó amparo para no atender casos de COVID sin medidas de protección adecuadas. Aquí me surgió una duda y luego entra uno un poco en pánico, porque si todos hacen esto, bueno, entonces no creo que haya mucho personal médico que nos pueda atender, porque los recursos no son suficientes, no de ahora. La protección, todo el sistema de protección que debe haber, bueno, se está tratando de que se tenga, pero bueno, si nos comparamos con países como China y vemos toda la protección que ellos usaban y la protección que se usa aquí, bueno, pues sí, es muy lamentable. Sin embargo, pues insisto, es lo que hay. No es que no tengan derecho a pedir justo tener estos recursos, pero sí es un poco no peligroso, es un poco que llama la atención cómo están creciendo los amparos derivados de este derecho. Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica. Bueno, creo que este es uno de los derechos que más han escuchado, de abstenerse de garantizar resultados. Aquí la evidencia, y bueno, de lo que hemos estado viendo los últimos 2 meses, la evidencia, por ejemplo, la evidencia científica está mostrando que el virus puede tener una vida entre 14 y 21 días, y yo me estoy encontrando con personas que me dicen, hablé con mi médico y mi médico me dice que cuando empecé con mis síntomas, empecé en tal fecha, entonces ya se cumplieron los 14 días. Bueno, parte de nuestra obligación es estar actualizados, porque además esto está cambiando. Si recuerdan, al principio se decía que las personas que enfermaban eran ya inmunes. Entonces, ahora me encuentro con muchos que dicen, ay, bueno, qué bueno que ya me enfermé, ya no me voy a enfermar. No, esto no solo no se ha comprobado, sino que al contrario, ya se están viendo casos de personas reinfectadas, y creo que se tiene que conocer toda esta información para poder dar una información clara. Me queda claro que los pacientes, o nosotros como pacientes, cuando nos dan información, luego la podemos modificar de acuerdo incluso a nuestro grado de conocimiento. Sin embargo, también me ha tocado quien me dice, es que el médico me dio antibiótico, el médico me dio jarabe para la tos, y me dice que con esto voy a salir más rápido. Yo no puedo no creerle a las personas que me están confiando esa información.
Sin embargo, bueno, si esto está ocurriendo, pues es muy lamentable porque en primera instancia debemos decirles, este virus hasta el momento científicamente no hay una cura. Entonces es importante abstenerse de garantizar los resultados, ¿no? Otro derecho a recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como el personal relacionado con su trabajo profesional. Y vemos pues las noticias, creo que esta queda de más cómo es preocupante el aumento de agresiones en contra del profesional de la salud en nuestro país. Es un derecho que creo que no le estamos otorgando como sociedad a los profesionales de la salud, pero insisto, así como el gremio médico está muy asustado, creo que todos estamos muy asustados porque desconocemos, y ahora sí todos desconocemos cuál es la situación, tratamos de protegernos de la manera más oportuna o adecuada según incluso los recursos económicos con los que contamos, y no es una disculpa para los que están faltando al respeto de diferentes maneras a los profesionales de la salud, pero insisto, se está adueñando el miedo de una sociedad. Otro derecho es tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. Me pareció muy interesante que el gobierno detalle un esquema de capacitación, y ya me he encontrado con médicos que me han dicho cómo están haciendo la capacitación continua para realizarlo. Insisto, son medidas extraordinarias y por tanto se necesita una capacitación para que podamos actuar de la manera idónea, tanto la sociedad como el profesional de la salud. Y bueno, si no se tiene la capacitación adecuada, entonces no estamos actuando de la manera correcta, y yo considero que eso también suma al miedo, esta situación de desconocimiento de lo que se está haciendo, y la capacitación me parece que es muy necesaria y que va a ser materia de que tengamos evidencia de que estamos dando capacitación, estamos recibiendo capacitación para el manejo de estos pacientes. Otro derecho es tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión. Bueno, pues estamos viendo, esta es una noticia que dice que México inicia plan para formar médicos especialistas en COVID por la ya imperiosa necesidad de cómo en lo que se encuentra una vacuna, en lo que se encuentra la respuesta a este virus. Bueno, pues está iniciando con esto. Y bueno, esto que estamos haciendo justo son también actividades relacionadas con el derecho, y creo que esto es algo que yo aplaudo mucho, que sigamos todos en el campo de una o de otra manera y desde la trinchera que nos está tocando. Asociarse para promover sus intereses profesionales, pues miren qué mejor ejemplo que que estamos aquí reunidos y que estamos teniendo bueno, decía si estamos teniendo una charla, y la charla solo la doy yo, ¿verdad? Pero estamos escuchando a alguien que está dando una percepción y con argumentos válidos y con un fundamento. Y bueno, otro derecho es salvaguardar su prestigio profesional. Cuando hablo de que los pacientes tienen derecho de que se proteja su información, también ustedes, también los profesionales, y todos tenemos derecho de que tengamos el resguardo de esta información. Y salvaguardar el prestigio profesional de un médico es muy importante. Vemos esta noticia, dice, es coronavirus, no te acerques, México, el país que agrede a sus sanitarios en plena pandemia. Pues creo que no debe ser así. Incluso han puesto en redes sociales algunos médicos, los identifican, ponen sus fotos, y bueno, no es algo que debería de estar ocurriendo. Insisto, creo que también el desconocimiento que tenemos como sociedad de lo que hacen y de la labor tan loable que están haciendo, creo que muchos no conocen esta faceta, ¿no? Y percibir remuneración por los servicios prestados. Bueno, a lo mejor este derecho sí lo conocemos y no está tanto en boga en este momento, porque, bueno, hay personas que se han activado a trabajar nuevamente, ya jubilados,
y no están cobrando por prestar servicios. También tenemos esas excelentes noticias, también tenemos muy buenas noticias por otro lado de profesionales de la salud con éxito y muchos casos de personas que han estado en una terapia intermedia o intensiva y que han salido con éxito, ¿no? Los propios profesionales de la salud y bueno, también no todo es malo. Sin embargo, pues creo que era importante repasar estos derechos porque nos vamos a encontrar con que mientras que estamos protegiendo los unos, pareciera que se están violentando los otros. Y justo aquí es donde debemos de pedir nuestros derechos y respetar los derechos también de los usuarios de los servicios de salud. Pues por mi parte sería todo. Creo que como siempre ya me excedí un poquito, pero bueno, los dejo con esta frase y yo les agradezco su atención. Me da mucho, me da mucho gusto poder participar y poder aportar un poco desde la experiencia que estamos teniendo en este tiempo de este virus. Gracias. Hola, licenciado. ¿Cómo está, maestra? Buenas noches. Como Buenas siempre, es tardes. un placer escucharla. Sin duda alguna que estará por ahí siendo invitada a participar en futuras ocasiones. Eso casi un hecho. Y bueno, en voz de nuestro director, el licenciado Abraham Dávila, me permito pues agradecerle su exquisita forma de expresar los decálogos de ambas partes, profesionales de la salud y los usuarios del servicio, esos que tanto han ido y traído las comisiones de arbitraje médico, y como uno de los participantes en el foro ha dicho que porque el derecho de los pacientes está siempre en primer plano y en marco de 1 metro por 1 metro, y los derechos de los médicos a veces ni aparecen, y cuando aparecen ese es en un recuadro mínimo. Pero bueno, si no tiene inconveniente, maestra, y todos los participantes, comenzamos a ver algunas de las preguntas que nos han formulado. Claro. Perfecto. Dice César Virgen Ortega, pero la situación actual no es fácil estar dando información como los familiares quieren a cada rato. Como personal médico ocupado atendiendo pacientes graves y muchos ya agotados, y es muy fácil exigir información a cada rato sin saber también la situación que se encuentra, en que se encuentra el personal médico. Obviamente eso ya ha sido también tocado por su exposición. No sé si quiera agregar algo respecto a ese comentario. Sí, pues solamente reiterar que hice esa aclaración. Ustedes están pues con una prioridad que es salvar la vida de un paciente. Sin embargo, también comentaba que se pueden habilitar algunas otras personas para que sean ellos los encargados de estar dando información, porque la incertidumbre es algo que definitivamente lastima, ¿no? Y yo me pongo, no sé qué tan afortunado o desafortunado es que vivamos en los dos mundos, ¿no? En los médicos y en los abogados, y también pues como individuos. Pero yo me pongo del lado del paciente y me están dando información una vez al día, pues voy a estar muy angustiada. Entonces solamente creo que se trata de gestionar estrategias para que se tenga más información. Me queda claro, no pueden estar en todos lados y la prioridad bajo esta situación es el paciente y salvaguardar su vida. Perfecto. El doctor Hugo Francisco Villalobos pregunta, ¿qué pasa cuando un paciente es diagnosticado con COVID-19 y este rechaza el tratamiento o sus familiares y quieren irse? El paciente está estable, pero con síntomas de gravedad. ¿Qué hacer? ¿Dejarlo ir? Doctor Hugo, bueno, nadie puede ser retenido en su contra. Sin embargo, aquí yo lo que les recomendaría es, y creo que hemos estado viendo estos casos más de lo que nos imaginamos, incluso, por ejemplo, diciéndole a una persona que es positivo y esta persona diciendo yo tengo que trabajar y yo voy a seguir trabajando. Entonces, desafortunadamente, no
hay creo que una conciencia de lo que se está previniendo. Sin embargo, como hospitales, lo que pueden hacer en estos casos es darle aviso a un, insistimos, Ministerio Público, y solamente el aviso, no van a llegar a detenerlos, no los pueden retener en contra de su voluntad. Lo que sí es que se les puede invitar a las restricciones, ¿no? A él y a la familia, pero hasta este momento no hay una indicación de suspensión de derechos o de retención en contra de la voluntad, hasta este momento no. Entonces sí se tendría que dar el alta voluntaria con toda todo el protocolo del alta que se está haciendo y dando el aviso, porque definitivamente esto pone en peligro la vida del paciente y la vida de otros individuos. Entonces amerita dar aviso al Ministerio Público para que se tenga conocimiento. Una pregunta que también es recurrente de parte del doctor Javier Camacho. Señala, doctora Erika, saludos. ¿No se violentan nuestros derechos como médicos cuando la autoridad del hospital asigna especialidades cuya experticia no es atender pacientes como incubarlos o manejo del ventilador? ¿Cómo incubarlos o manejo del ventilador? No escuché el principio. Bueno, la saluda primero y Sí. Pregunta que si no se violentan los derechos del médico como médicos cuando la autoridad del hospital asigna especialidades cuya experticia no es atender pacientes, dice aquí, como incubarlos o manejo del ventilador. O no sé si quiere preguntar, ¿cómo incubarlos o manejo del ventilador? No, creo que sí. Hola, doctor Camacho, qué gusto. Claro que violenta los derechos, por eso hablábamos de este apartado de la capacitación, que está siendo uno de los temas que los profesionales de la salud más están argumentando. No tengo capacitación para realizarlo, ¿no? Incluso nos hemos encontrado que se están invitando a trabajar diferentes especialidades para manejo de COVID, cuando el manejo de COVID para los casos graves debe de ser manejado por especialidades específicas. Por supuesto, no solo están violentando derechos de los médicos, también de los propios pacientes al no obtener la mejor atención proporcionada por el profesional idóneo de la salud. Perfecto. Aquí está una pregunta muy interesante que plantea la doctora Patricia Gómez. Una pregunta bastante interesante por lo que se viene ya en los próximos días. Dice, agradecería mucho me diera su opinión respecto a la guía de bioética publicada el 30 de abril que usted comentó respecto a que habla de ventilación urgente que después del triage se podría retirar. Está causando polémica por compararse con eutanasia. ¿Podría incurrir el médico en responsabilidad penal por tomar este tipo de decisión? ¿Es correcto? Y la manda a saludar. Buenas noches, doctora Ana. Saludos. La guía está hecha, de hecho tuvieron una charla con la doctora Irene Córdoba y la guía es una guía, pero se puede implementar. Para que esto se implemente, le voy a contestar por partes porque sí es muy interesante y creo que también fue una duda que en su momento yo tuve, y la guía se tiene que, la guía se tiene que, la estrategia que la guía establece se tiene que desplegar en las instituciones y hacer tal cual como viene ahí para poder tomar decisiones. Porque esto se trata de tomar decisiones cuando, ojo, porque la excepción es cuando los recursos ya no sean suficientes. O sea, ahorita no podríamos tomar esa decisión, por ejemplo, en algunos lugares que hay recursos. Pero esta es una guía muy estricta, con una excepción muy estricta, y siempre y cuando se tenga desplegado. Si se encuentra desplegado toda la estrategia que la guía establece y se tienen que tomar decisiones, bueno, se están tomando decisiones con apego a la guía y esto nos da un fundamento para tener una excepción, porque se está tomando esa decisión. Sin embargo, si no se encuentran desplegadas las estrategias tal como se menciona, entonces estaríamos hablando de exclusión nada más, de discriminación de atención, y ahí sí tendríamos un problema penal. Ojo, y creo que esto, quienes me conocen, creo que siempre se los digo, no estoy diciendo que si hacen A o B, no va a haber o no puede haber una repercusión legal. Puede haber, hagan A o hagan B. Sin embargo, aquí lo que se tiene que hacer es,
seguir la guía siempre y cuando se tenga todo el despliegue estratégico que está la propia guía argumentando. Si no es así, yo no puedo solamente tomar una decisión porque la guía así lo dice, yo interpretarla y yo hacerlo como un individuo, nada más, ¿no? De manera unilateral. Tiene que ser conformada tal y como lo establece la propia guía. Hay una pregunta muy interesante relativa al consentimiento informado específico. Permítame, la estaba leyendo porque en varias formas de plantearla, dice, ¿qué tipo de consentimiento informado sugiere que se maneje? Ya que las instituciones tienen formatos, pero esos son muy generales. ¿Qué información es indispensable que se tenga? Esta es una pregunta también que en diferentes formas y varios participantes la han planteado. Creo que es muy interesante porque es ahorita uno de los puntos álgidos para tranquilidad y certeza del actuar del profesional de la salud y para cumplir con el derecho a ser informado del usuario, maestra. Así es. Bueno, la norma 004 del expediente clínico nos establece la obligación del consentimiento con una serie de requisitos. Esto no cambia. Lo que se tiene que poner, la evidencia que nos está dando en este momento el virus, pues creo que ya con eso, hasta el día de hoy, con la evidencia científica que hay, se puede poner todo lo que esa norma nos pide, ¿no? Que se pongan. Las instituciones, eso siempre ha existido, ellos tienen sus formatos, ellos lo pueden hacer, sin embargo, esto no nos prohíbe o no nos limita a que se pueda hacer su propio consentimiento. Si ustedes hacen su propio consentimiento, en ningún lado de la norma dice que no se puede hacer, y lo que sí es que se tiene que hacer conforme a la norma. Y los puntos vienen establecidos en el ya no me acuerdo qué apartado es, creo que es el 5.6, pero viene muy bien establecido. Entonces se pone el tratamiento, que sería para COVID, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, igual que todo lo demás, nada más con la información relacionada al tratamiento de COVID y el tratamiento que se está dando, ¿no? En este caso, no necesitaríamos uno hay mayor certeza, y creo que esto se está haciendo, piden un consentimiento para intubar, piden un consentimiento para extubar, piden muchos consentimientos. Yo siempre he aclarado que un buen consentimiento hecho para el manejo específico de un tratamiento que contenga todas las situaciones que pueden resultar de este tratamiento, entonces sería un buen consentimiento informado que nos serviría. Incluso por ahí viene un apartado que literal dice: autorizo al profesional de la salud para que en caso de una contingencia o urgencia se tomen las medidas necesarias, ¿no? Que es un apartado que se va tal cual, pero sería poner cumplir con todos los requisitos que establece la norma 004. Y la doctora Ruiz Alfaro de Temantepec manda saludos y pregunta: ¿qué se debe hacer cuando uno solicita equipo de seguridad personal y este existe en el hospital, pero te lo niegan, perdón, porque para los directivos no eres personal de primer contacto, pero al ser quirúrgicos estamos en contacto con pacientes sospechosos? ¿Qué se debe hacer? Pues, preguntas difíciles, ¿verdad? Definitivamente, doctora, exigirlo porque están en el ojo del huracán, y exigirlo de las maneras indicadas, que son por medio de un documento, ¿no? Pedirlo y a la autoridad competente para que nos resuelvan. Igual como lo pedimos por escrito, necesitamos una respuesta por escrito para que nos den una explicación por qué no. Esa no es una justificación. En este momento la evidencia nos dice que el personal las personas que más se están infectando son justo los profesionales de la salud. Entonces no se pueden minimizar los riesgos porque se estime que no son un nivel alto de riesgo. Lo que también está pasando es que sí está muy limitado los equipos de seguridad. Entonces tendríamos también que ver que el equipo de seguridad no es el mismo para los que están dentro de una terapia intensiva que para los que están fuera. Y basándonos en esto, bueno, pedir el equipo requerido para el lugar en el que usted
se está elaborando el específico para usted. Dice Javier Calzón, ¿se le pueden retirar los derechos y beneficios al personal de salud por tener alguna enfermedad base por el riesgo de infección por COVID? Eso sí, sin habérseles dicho antes de indicarles que tienen que irse a hacer home office. Otra vez, porque no, no me quedó claro. ¿Se les pueden retirar los derechos y beneficios al personal de salud por tener alguna enfermedad base por el riesgo de infección por COVID? ¿Se les puede retirar los derechos al personal? De salud Pues es por que, tener alguna enfermedad base por el riesgo de infección por COVID. pues Dice, no. eso sí, sin habérseles dicho antes de indicarles que tienen que irse a hacer home office. Está un poquito confuso el planteamiento, pero no sé si se refiere a que por el hecho de que se tengan que ausentar de sus labores en razón de las medidas emergentes que se publicaron recientemente puedan afectar sus derechos y beneficios, lo cual, si es así, la pregunta, definitivamente no hay ninguna situación de que preocuparse, por supuesto. No, ninguna. No se pueden retirar los derechos. Estaríamos, digo, y que también se está presentando, donde les están diciendo, pues váyase a su casa, y me pasó en hospitales, sobre todo en hospitales particulares, que empezaron a mandar a su casa descansados enfermeras, por ejemplo, enfermeros, y sin pago, y luego les hablamos, ¿no? Y dicen, bueno, pues nosotros tenemos un contrato y no es como que nada más nos manden a nuestra casa, pero no se puede, sí se puede, no se deben. Se pueden, sí podría suceder, no se deben. Y bueno, esto nos plantearía una situación también ya de una cuestión laboral, en donde ahí tendríamos que ver y tratar esto con una situación ya de derechos laborales. Es lo que llamamos, pues, situaciones de hecho y situaciones de derecho. Así es. Esa pregunta es interesante porque se refiere a lo que muchos médicos están tal vez padeciendo. El doctor Guevara Valerio, ¿qué pasa con los trabajadores 08 que estamos entrando a área COVID? Firmamos contrato cada 15 días. ¿Qué pasa si nos contagiamos? ¿Se nos seguirá pagando aunque no tengamos firmado el contrato? El contrato es para una jornada de ortopedia, pero por la contingencia estamos entrando al área de COVID. Soy anestesióloga. Bueno, una pregunta muy de derecho laboral, pero como 08, bueno, cuando hablan de 08, imagino que son del IMSS, porque ellos manejan sus eventuales como 08. Y en este caso, el IMSS, cuando son 08 y tienen, cuando ya tienen un 08, el propio contrato colectivo les asegura derechos. Y entonces, si tienen un riesgo de trabajo derivado de eso, no les pueden cortar los derechos porque estén con contratos. Igual que en la pregunta anterior, no dudaría que lo pudieran hacer. Sin embargo, bueno, es un tema de derecho laboral y se podría gestionar su derecho, porque si es un riesgo de trabajo, se los tienen que cubrir. Ok. También una pregunta que hacen varios participantes es que si su exposición va a estar disponible en algún punto. Sí, ya lo comentaba el licenciado Abraham Dávila al principio de la charla de la maestra, de que se puede ver en las páginas tanto de Yo Soy Médico 17 en Facebook como en las direcciones de Médica Legal. Le mandan felicitaciones bastante. Gente que ya sabe quién es la maestra Ortega Larios, o que ya ha leído algunos de sus libros, por supuesto. Dice, ¿qué tanto cree que se ven comprometidos ambos decálogos en su relación con las relaciones comerciales relativas a la prestación del servicio médico privado? ¿Se compromete la relación médico-paciente cuando cambia a ser una relación prestador de servicio, usuario de servicio? Pues no me queda muy clara la pregunta. ¿Qué tanto cree que se ven comprometidos ambos decálogos en su relación con las relaciones comerciales relativas a la prestación del servicio médico privado? Bueno, habrá que ser puntuales en cuanto a que los derechos
de ambas partes es para aplicarse en el lugar donde se establezca la relación médico-paciente. No hay Así variante. es. En todo el Sistema Nacional de Salud, y esto aplica para públicos privados, sociales y particulares, ¿no? Todos. Sí. Uh-huh. Permítame. Felicidades, felicidades. Que cuando visita algunas ciudades por las que ya estuvo dando algunas conferencias, usted es muy reconocido, usted lo sabe. Ya que me inviten. Aquí hay una, más que pregunta, una aseveración. Más permítame porque se me mueve mucho la... Dice... Si la guía obliga a la malpraxis, va a generar problemas al tratante. Bueno, es que aquí tendríamos que... Es que estos son temas muy controvertidos porque justo van a empezar a establecerse derechos relacionados con la objeción de conciencia. Y entonces algunas personas pueden decir, bueno, a mí me parece como lo que nos está diciendo el doctor, de que es una forma de incitar a la malpraxis. Yo no lo vería desde ese punto de vista. Se están optimizando recursos y se está priorizando una atención. Ojo, y insisto, es en el caso excepcional de que los recursos sean insuficientes. Entonces, bajo esta premisa de recursos insuficientes, se van a tener que tomar decisiones. Lo único que está haciendo la guía es orientar la forma en que se pueden establecer las mejores decisiones, porque se van a tener que tomar en alguna medida y entonces se están estableciendo. No estimo que sea incitar a la malpraxis, porque incluso solamente se deben de llevar a cabo en el caso excepcional que lleguen a faltar los recursos. No está abierta para que se tomen las medidas de manera indiscriminada. Y la otra situación es, como yo decía en su momento, que se tienen que desplegar todas las estrategias para que se haga de la manera más profesional y debida. Aquí es una pregunta bastante interesante y es muy fresca en lo que está sucediendo en el día con día. Dice el doctor Leopoldo Alejandro Rodríguez Sánchez: en la práctica los familiares no piden, exigen y hasta nos agreden verbalmente y nos amenazan. ¿Debemos soportar la cachetada y ofrecerle otra mejilla? No. Tienen ustedes sus derechos, definitivamente. Aquí, digo, esto se exacerba por el tema de COVID, pero no es algo en nuestra experiencia, ¿verdad, licenciado Gildardo? Nosotros sabemos que esto ocurre a menudo, ¿no? Y tanto derecho tienen ellos como tienen ustedes, y tienen que exigir los derechos. Pueden pedir que se retiren a esas personas, pueden evitar o pueden restringirles el paso en caso de agresiones. Hay hospitales que ya han puesto a la Armada, porque se estaban suscitando hechos de este tipo. Entonces, no solo no deben ofrecer la otra mejilla, tienen que hacer valer esos derechos, porque si bien tienen una situación de urgencia, y que, pues, insisto, nadie nos preparó para esto, pero tienen que respetar a la otra parte que está brindando los servicios profesionales. Es que hay muchas preguntas que están agregando todavía en ambos foros. Ya estamos con un poquito de tiempo Sí. fuera del rango normal establecido. Si no tiene inconveniente, podríamos dejar hasta ahí las respuestas claro. para la maestra Ortega, y sin duda alguna, como compromiso que ya tiene nuestro director hecho desde un principio en esas sesiones, se las hacemos llegar a la maestra Ortega Larios, y ahí en su momento a la brevedad les estará contestando en cualquier forma de contacto que nos puedan ustedes facilitar. Claro que sí. Bajo esa idea, entonces, pues agradecemos su asistencia a todos los participantes, no sin antes recordar lo que ya les comentaba el licenciado Abraham Dávila,
que mañana tenemos también una reunión muy interesante por esta misma vía, por motivo de los congresos médicos que sin duda alguna están viendo afectados sobremanera, con personajes como el doctor Lázaro Cárdenas Camarena, el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, el doctor Sergio Quintero Hernández, FMCOT, y otras dos personas muy íntimamente relacionadas y muy experimentadas con motivo de los congresos médicos. Como cada noche que cerramos la sesión, se agradece infinitamente a la agrupación Yo Soy Médico 17 por facilitarnos su plataforma. Se le recuerda pues que cualquier cosa que puedan ustedes estar interesados en estar informándose de lo que estamos haciendo, proponiendo, tanto en este foro como en cualquier cosa de lo que hacemos como empresa, las direcciones están señaladas al principio de nuestras exposiciones para que con cualquier motivo, cualquier hora, siempre estaremos al pendiente de servirles. Maestra Ortega, doctoras, doctores, gracias por habernos escuchado hoy en día y mañana estaríamos al pendiente nuevamente, maestra, doctores, doctoras, para hacer contacto nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.